En este día de Viernes Santo, en que la Iglesia nos presenta la pasión, la muerte de Jesús, tenemos que admirarnos, contemplar este misterio que la liturgia nos presenta. Primero voy a referirme brevemente a lo que es la liturgia de este día, lo que popularmente llamamos el oficio de Viernes Santo y lo que el misal titula la celebración de la pasión del Señor. Después, el señor arzobispo nos ayudará a profundizar en este misterio que, como decimos, cada vez que celebramos la Eucaristía, después de las palabras del relato de la institución, de las palabras de la consagración, este es el misterio de nuestra fe. A lo largo del Evangelio de San Juan se nos invita a mirar al que es elevado sobre la tierra, al que es traspasado por nuestros pecados y por nuestra salvación. La celebración litúrgica de hoy, un día en el que la Iglesia no celebra la Eucaristía, no celebra la Santa Misa, es relativamente sencilla. Tiene un inicio muy austero, en silencio. El celebrante se postra ante el altar o bien se arrodilla y después realiza una breve oración. Acto seguido viene lo que podemos llamar la liturgia de la palabra, la proclamación de la palabra de Dios, que tiene su centro, su punto culminante en ese largo relato de la pasión, que siempre es el Viernes Santo, tomado del Evangelio de San Juan. El evangelista, teólogo, místico, que como un águila se eleva hasta lo más alto para ofrecernos ese misterio de la salvación de Dios. Y sigue como prolongación de esa liturgia de la palabra la oración de los fieles, esa plegaria universal, antiquísima, en la que se enuncian las intenciones, hay unos instantes de silencio y una oración que hace el celebrante. Después pasamos a la adoración de la cruz, que viene a ser como el broche de esa pasión del Señor, esa contemplación, esa adoración a la cruz que desde ese momento se debe saludar con una genuflexión. Hoy, en este año, esa adoración de la cruz que mantiene todo su vigor, toda su fuerza, se debe hacer a distancia, pero con la misma intensidad del corazón. Después llega esta tercera parte de la celebración del Viernes Santo, con la comunión. Se traslada del lugar donde se ha reservado el Jueves Santo, de ese sagrario especial, se traslada el Santísimo, se reviste el altar con un mantel sencillo para juntos
rezar el Padre Nuestro y esas oraciones que preparan a la comunión eucarística. La Iglesia no quiere que ni siquiera el Viernes Santo nos veamos privados del alimento del cuerpo de Cristo. Y se nos ofrece esa participación en la comunión. Después se reserva fuera del sagrario habitual el Santísimo, si es posible, y se termina con una oración y una invocación sobre el pueblo, sin hacer la señal de la cruz. Porque es la cruz de Cristo la que está centrando nuestra atención. Se puede decir que esta es brevemente la celebración de hoy. Y desde este momento la Iglesia guarda silencio. En la primitiva Iglesia era costumbre que los viernes no se celebrara la Eucaristía. Y todavía algunas iglesias orientales conservan esta costumbre, sobre todo en el tiempo de Cuaresma. Y la liturgia que celebran se llama de los presantificados, de lo que se ha santificado, de lo que se ha consagrado el día anterior. Comulgamos, recibimos a Cristo en nuestros labios, en nuestro corazón. Ojalá que lo recibamos también en nuestra vida. La celebración, viéndola ahora con un poco más de detalle, sin perder de vista este esquema que hemos señalado, nos presenta una explicación inicial. Así aparece en el misal. Nos hemos reunido para conmemorar la pasión y muerte del Señor Jesús. En la celebración de esta tarde, todos los ritos han de ser vividos desde la contemplación y el silencio, porque se trata del misterio santo de la cruz y la pasión. Toda la celebración pone ante nuestros ojos la pasión del Señor. Las lecturas de la palabra de Dios, que llegan a su culmen en la pasión según San Juan, la solemne oración universal, que manifiesta la universalidad de la salvación, la Santa Cruz que hoy adoramos, la Sagrada Comunión, que nos une al cuerpo entregado y a la sangre derramada por nosotros. Las oraciones nos ofrece dos, el misal. La primera más breve, la segunda un poco más rica. Nos dice: oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Nos presenta, en primer lugar, la pasión del Hijo de Dios. El Evangelio de San Juan, y algunos lo señalan como el resumen, el compendio de todo el Evangelio. Es esa frase que en el capítulo 14, hablando con los apóstoles después de la última cena, dice Jesús: quien me ve a mí, ve al Padre.
Es esa contemplación, que es mucho más que ver físicamente. Es llegar a comprender el misterio de la salvación, desde la encarnación hasta esa glorificación que nos presenta el apóstol, el evangelista San Juan. Si San Pablo pone el momento de mayor humillación, de mayor abajamiento de Cristo en la pasión, San Juan, desde otro ángulo, con otra perspectiva, nos está presentando la misma pasión como la hora, la glorificación de Cristo, en ese ascenso, en ese retorno hacia el Padre, en el que nos arrastra a todos nosotros para hacernos de verdad hijos de Dios, para que podamos participar de esa filiación divina, de ese amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, que es el Espíritu Santo, que se nos comunica con el agua y con la sangre que brotan del costado de Cristo. También es significativo que en la pasión, en el relato de San Juan, cuando llega este momento trascendental del corazón, del costado traspasado de Cristo, el evangelista se detiene y nos llama la atención, y casi asombrándose e invitando a que también nosotros nos asombremos, nos dice: y el que vio da testimonio, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Contemplar al que traspasaron, recibir esa agua y esa sangre, que son el bautismo y la Eucaristía, que son los sacramentos de la Iglesia, que es la misma vida de Dios que en Cristo se nos comunica. En la liturgia de la palabra ha precedido ese texto de Isaías, el Cántico del Siervo, que presenta de un modo profético y misterioso al mismo tiempo el anuncio de la pasión, esa humillación, esa persecución y esa injusticia radical, incomprensible si no es por el pecado. Todo esto ya aparece atisbado en la oración. La pasión de tu Hijo. Y en esa pasión se destruye la muerte. Cristo, muriendo, destruye la muerte. Destruye el dominio del pecado, de Satanás. La herencia del antiguo pecado. Y todo esto transformados a imagen del hombre celestial. La acción santificadora de la gracia. Lo que también la segunda lectura de hoy nos manifiesta. En la carta a los Hebreos, ese Hijo que se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Hijo que carga sobre sí nuestros pecados. Y todo esto, una vez más, nos lleva al misterio de la pasión, a ese contemplar a Jesucristo que sufre, y no podemos hacernos idea del sufrimiento de Cristo en lo físico y en lo espiritual.
machacado, como dice Isaías, por nuestros pecados, y que sin embargo vive todos estos acontecimientos con una paz, con una unión profunda al Padre, aunque siente ese abandono, esa lejanía del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tomando las palabras del Salmo 21. Y a pesar de todo, en Cristo resplandece la paz. Cuando llega en la lectura de la Pasión el momento de la muerte, si es posible, nos arrodillamos para reconocer esa victoria de Cristo, que es también nuestra victoria. Junto a la cruz, lo narra el mismo evangelista San Juan, están la Madre de Jesús, la Virgen María y el discípulo amado. Y ese testamento de Cristo, expresión una vez más de su amor infinito, de esa ternura que brota de su corazón, nos dice que en ella tenemos a nuestra Madre y ella es nuestra Madre, ahora y para siempre, y cuida de nosotros. Es, podemos decir, el delicado testamento de Cristo, pero de Juan y sobre todo de ella, de la Santísima Virgen María, tenemos que aprender a contemplar a Jesús crucificado y descubrir en ella ese dolor inmenso de madre, de la mejor de las madres, que también es un sufrimiento lleno de paz, lleno de ternura, que supera ese no comprender muchas veces los planes de Dios. Y desde ahí es de donde podemos enunciar, presentar al Señor nuestras súplicas. Y es lo que hace la oración universal por la Iglesia, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por todos los cristianos, por cada miembro del pueblo de Dios que sufre, que cae, que se levanta, que encuentra dificultades, pero que siempre puede contar con la protección de la Virgen, que como en las bodas de Caná, invita a hacer lo que Él diga, lo que Jesucristo nos enseñe. Pedimos por el pueblo de Israel, del cual nos viene la salvación. Pedimos por los cristianos que están separados de la Iglesia Católica, por los no creyentes, por los que no han sido capaces de descubrir a ese Dios que es amor y que nos acompaña, que nos cuida, que nos protege. Por los enfermos, por los que sufren, y se pueden añadir intenciones, por la epidemia que estamos sufriendo. Y detrás de cada persona, de cada acontecimiento, descubrir la cruz de Cristo, el amor infinito de Dios que nos sale al paso y que nos invita a vivir por Cristo, con Él y en Él. Y desde aquí
pasamos a ese momento también central de la celebración, que es la adoración de la cruz. Si es posible, se lleva en procesión y hay varias formas de vivir esa entrada de la cruz. Se puede ir aclamando por 3 veces y descubriendo progresivamente esa cruz con esa invitación: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Es ese descubrimiento progresivo. Muchas veces, ante el sufrimiento de Cristo, ante el escándalo de la cruz, que también los primeros cristianos tenían que vencer, sentimos rechazo. Y ojalá no se pueda decir nunca esa frase tan dura que San Pablo dirige a algunos de las primeras comunidades. Hay algunos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ojalá nunca se pueda decir de nosotros que vivimos como enemigos de la cruz de Cristo. Y sin embargo, tenemos que ir poco a poco, conforme el Señor nos lo vaya enseñando, a descubrir esa cruz de Cristo, esa salvación. En este momento, los improperios, esas recriminaciones resuenan, para que también nosotros comprendamos el amor del Señor. Y luego pasamos a esa última parte de la comunión, de rezar juntos el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó, y alimentarnos con su sagrado cuerpo, que es lo que nos da fuerza para soportar el escándalo de la cruz, para mirar con fe y con esperanza a Jesús crucificado. Continuamos, hoy es Viernes Santo, con la meditación de este Viernes Santo. Ayer hablábamos en la misa de In Cena Domine de todo lo que tiene como llamada del Señor a la conversión, a esa profunda conversión del corazón. Y ahora vamos en estos momentos a vivir esa pasión de Cristo a través del texto de que hoy, Viernes Santo, la Iglesia ha leído siempre precisamente el Evangelio de San Juan. Es verdaderamente una llamada a interiorizar la pasión de Cristo. Y en este sentido, yo creo que lo que el Señor nos llama es lo mismo que ayer nos llamaba a valorar con asombro ese derroche de amor que es la Eucaristía, la locura de Dios por quedarse para siempre con nosotros, esa locura de Dios del sacerdocio unido inseparablemente a la Eucaristía, ese derroche de amor que ha sido el mandamiento nuevo del amor y ese ponerse a los pies de la humanidad. Hoy el Viernes Santo es una llamada al silencio. Es una llamada que se prolongará mañana con el Sábado Santo, esperando la resurrección con María. Pero es una llamada, sobre todo hoy, a vivir como las grandes realidades de nuestra vida cristiana, mirando al que tiene traspasado el corazón, a Jesús, que deja abierto su corazón, como nos repite el Evangelio de San Juan. Mira, yo quería, en esta línea que hemos puesto de estas 3 meditaciones en el Tríodo Pascual, y que también estamos este año, hemos puesto que un liturgista de nuestra diócesis, pues que nos vaya iluminando propiamente lo que significaría la liturgia, en este caso del Viernes Santo. Yo quería explicaros un poco lo que significaría como la gran tentación del corazón humano.
Lo explicaba yo hace unos momentos en la catedral, donde hemos tenido los laudes y el oficio de lectura incorporado. Lo explicaba porque hay un texto de Habacuc que yo he meditado muchas veces en mi vida, en este día tan grande del Viernes Santo. Y es, aunque se acaben a veces en nuestra vida las yemas en la higuera, y aunque no echen los olivos su fruto, y aunque falten ovejas en el establo, y aunque falten vacas, yo exultaré con el Señor, mi Salvador. Es decir, en el fondo, las matemáticas que hacemos todos, y es la gran tentación del corazón humano, es: Dios me quiere mucho cuando todo me va bien, y Dios no me quiere nada cuando las cosas no me van tan bien. Es un planteamiento totalmente muy humano, pero muy poco verdaderamente cristiano. Cristo me quiere siempre, siempre, y Él compadece y está a mi lado y sufre conmigo también, como yo tengo también que aprender a compadecer con Él. Por eso hay que desterrar de nosotros esto que dice el texto de Habacuc a veces, ¿no? Y que es muy típico y muy humano, ¿no? Porque a veces nos pasa cuando nos faltan las ovejas del establo o las vacas, o parece que no viene la primavera, o que no llega a echar su fruto la higuera, pensamos como que el Señor nos ha olvidado. Es un poco el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de Jesús. Hay un libro precioso de Chiara Lubi, la fundadora de los focolares Il Grito, ¿no? Donde ella explica esta idea, ¿no? Jesús, dando un fuerte grito, el Viernes Santo expiró. Entregó el Espíritu, que diría San Juan. ¿Cuáles serían entonces la reflexión que vamos a hacer en estos momentos, en esta meditación del Viernes Santo, mirando al crucificado? Yo hablaría ahí de las tentaciones de Jesús, aplicándolas en estos momentos que estamos viviendo, como hicimos ayer, a nuestras propias tentaciones y dificultades. La tentación más grande siempre es que Dios ya no me puede querer, no me quiere Dios. La tentación que tiene, por ejemplo, Pedro, ¿no? Pedro tiene una herida, pero es la herida que tiene todo corazón humano. Ya mi vida, con todo lo que yo le he fallado a Dios, mi vida no tiene solución. Ese es el gran pecado del corazón que lleva tiempo siguiendo a Jesús y que dice: ¿y qué puedo yo ahora en estos momentos de mi vida, no? Y la gran tentación la tiene Jesús en la cruz. Pero esa tentación de la cruz viene precedida de otras dos grandes tentaciones: la tentación de Getsemaní, del huerto de los olivos, y la tentación de cuando empieza su vida en el desierto. Son las tres grandes tentaciones del corazón del Señor, que por cierto son nuestras propias tentaciones y que yo quería reflexionar con vosotros en esta mañana de Viernes Santo. Fijaros que en estas tres tentaciones aparecen claramente los tres tentadores del corazón humano, que por cierto repite el catecismo de la Iglesia Católica y el catecismo clásico de Astete. ¿Cuáles son los enemigos del alma? El mundo, el demonio y la carne. Eso decíamos y lo explicábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Y que aparece también reflejado en el catecismo de la Iglesia Católica. Si tuviésemos que decir nosotros en estos tres lugares que vamos a meditar, vuelvo a repetir, aplicando nuestra vida en este Viernes Santo, además primer viernes de mes, que para nosotros también tiene unas connotaciones importantes en estos momentos en el corazón de Cristo, es también no casi siempre, ¿no? Pero es esta realidad, podríamos decir que es la fiesta del corazón de Jesús mensual. Hay como tres características que yo querría hacer. Es un esquema muy sencillo de la meditación contemplando a Cristo crucificado. Serían los tentadores, la tentación y la solución a nuestras tentaciones. Fijaros si es sencilla. ¿Quién tienta a Jesús en el desierto? ¿Quién tienta a Jesús en Getsemaní? ¿Quién tienta a Jesús en la cruz? Porque eso va a ser también nuestras propias tentaciones, ¿no? Y después, ¿cómo se desarrolla la tentación
en este Viernes Santo, tanto que Jesús es tentado verdaderamente. San Agustín lo explica muy bien, y de hecho es verdad que Jesús nos da unas claves muy fáciles para vencer la tentación. El Papa Francisco lo repetía hace poco, por ejemplo, no dialogar con el tentador, porque es mentiroso y padre de la mentira, ¿no? Y a veces caemos nosotros por eso, porque dialogamos con el que nos puede, porque tiene mucho más dialéctica y mucho más maldad que nosotros, ¿no? Mentiroso y padre de la mentira, ¿no? Aunque también dice San Ignacio de Loyola que no tenemos que tenerle miedo porque solamente muerde al que se acerca. Hombre, si yo al perro rabioso le meto el dedito en la boca, puede ser que me muerda, pero si lo desprecio, probablemente no haya muchos problemas. ¿Cuál sería entonces la gran tentación de nuestra vida? Vamos a ir viendo y vamos a seguir a San Lucas. Es verdad que hoy vamos a leer esta tarde la Pasión según San Juan, como la ha leído tradicionalmente siempre la Iglesia. Lucas 4. ¿Cuál es la tentación del desierto? Mirad, el tentador está claro que es el diablo. El tentador es el diablo. Y la tentación, cuando Jesús comenzábamos la Cuaresma, nos ha introducido en una tentación que es muy sutil. Esto suele pasar siempre, ¿no? Porque fijaros, si os fijáis en el texto del Evangelio, dice así: Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto y estando en el desierto fue tentado por el diablo. Qué tremendo esto. Fijaros, eso es textualmente, vamos. Si leéis el texto de Lucas 4, la tentación, antes está el tema de Jesús, como sabéis, en la sinagoga de su pueblo. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, que he salido a la misa del crismal. Pues esta es la primera tentación, tremenda, ¿no? O sea, lo que normalmente para nosotros es gracia, también se convierte en lugar de tentación. Esto es lo primero, tan sencillo como la vida misma. ¿Qué es la mayor gracia de mi vida? La oración. Soy tentado. Mi vocación matrimonial, sacerdotal, religioso, mi gran tentación. Pero si es mi gracia, también mi tentación. La dirección espiritual, por ejemplo, lugar de tentación. Mi parroquia, lugar de tentación. Mi grupo cristiano, lugar de tentación. Conducidos por el Espíritu Santo, somos tentados cuando vamos al desierto. ¿Por qué? Porque esto refleja una cosa que es muy importante para nuestra vida hoy contemplando al crucificado. ¿Y cuál es lo muy importante? Que las tentaciones nos suelen llevar a nuestros tesoros, claro. Normalmente no somos tentados en algo que no sea nuestro tesoro. Jesús, ¿cuál era el tesoro de Jesús? Cumplir la voluntad del Padre, demostrar el amor a cada ser humano, a cada persona, el Redentor del mundo. Todo lo que en nuestra vida suele ser lugar de gracia se convierte en tentación. Teresita del Niño Jesús, ejemplo claro. Parece, dice ella, que estoy tentada de fe y que estoy comiendo con todos los ateos del mundo, porque no hay duda de fe que no se me ocurra a mí. Teresita es tentada en la fe. Pero ¿por qué es tentada en la fe? Porque es su gran tesoro. El tesoro de una carmelita, el tesoro de una mujer que consagra su vida a Dios es la fe. Y de todo cristiano, claro. Sobre esto yo tengo siempre un cuento que lo suelo contar porque me hizo mucho bien, que es ¿sabéis? Es un discípulo de Freud, pero que está en otra línea, que es Jung. Otra línea, no es la línea totalmente, podríamos decir, pansexualista de Freud, sino es la línea de Víctor Frank y todos estos que hablan de que lo que el hombre enferma es cuando pierde el sentido de su vida, cuando pierde el sentido de Dios, es cuando enferma. Y recupera la salud cuando vuelve a recuperar en su vida el sentido de Dios, el sentido de la fe. Pues este es un cuento de Jung, que se llama un cuento psicológico y que para mí tiene una sabiduría inmensa. A mí me ayuda muchísimo en mi vida y que viene de perlas en la tentación de Jesús en el desierto. Jung dice que había una vez en un montículo de un pueblo una cueva llena de perros rabiosos. Ya podemos intuir por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Las pasiones, esa cueva puede ser el corazón humano.
hay una llena de perros rabiosos. Y dice que eran tan salvajes estos perros que a veces se montaban en el pueblo, que podían bajar al pueblo, matar a la gente, a los niños, de tal manera que el pueblo estaba pensando marcharse de aquel lugar. Pero un día vino, importantísimo en nuestra vida, el discernimiento que tanto habla el Papa Francisco. Un día vino a aquel pueblo un señor que decía que interpretaba y sabía hablar con los perros. Era una persona que tenía esa capacidad de comunicarse con los perros. Es un cuento, pero tenía esa capacidad. Y entonces fue a hablar con los perros y le dijeron: mira, nosotros estamos aquí rabiosos, es verdad, porque estamos custodiando el tesoro del pueblo. Venga usted y lo verás. Y en efecto, entró aquel hombre y vio en aquellas cuevas miles de oros, de plata, de tesoros. Y le dijo el perro, los perros: el día que vengan a recoger este tesoro y lo tengan ya adquirido, nosotros desaparecemos, ¿no? Ese era el cuento. Y en efecto, cuenta Jung, que llegaron aquellos hombres del pueblo, vieron aquello, se lo llevaron todo y desaparecieron los perros. Desaparecieron las tentaciones, las dificultades, en ese sentido me refiero, o esos perros rabiosos. ¿Qué dice Jung? Que normalmente, y por eso muchas veces esos perros están tan rabiosos, nuestros grandes tesoros están siendo custodiados y hay grandes tentaciones siempre en ello. Somos tentados en nuestros grandes tesoros. Ahí somos tentados. Si mi vida de oración es fundamental, seré tentado. Si mi vocación es fundamental, seré tentado. Si mi relación con mi grupo son... Y la tentación que trata siempre de apartarnos de la voluntad de Dios. Esa es la tentación. Por eso, y sin embargo, tenemos que ir ahí, porque yo he atentado en mi matrimonio, o porque yo he atentado en mi vocación, o porque yo he atentado en mi grupo cristiano, o porque yo he atentado en mi vida, en cualquier realidad. Por eso tengo que... No, los perros rabiosos, es decir, eso es lo que significa que el día que yo tenga totalmente, que eso no será nunca, ¿no?, que yo haya adquirido ya eso, pues entonces desaparecerán esas dificultades y desaparecerá la tentación. Pero mientras que realmente viva esa realidad, ahí tendré siempre mis dificultades y mis tentaciones. Mirad, por tanto, fundamentalmente, y aquí viene la clave, el tentador, el diablo. La palabra diablo, diabolus, significa el que separa, el separador de Dios. Eso significa la palabra diablo, el que nos divide, el que divide la obra de Dios. Por eso el diablo siempre trata de crear sospechas y dividir nuestra relación con Dios. Dios no es tan bueno, Dios no te quiere tanto. Nos trata de dividir. Después nos trata siempre de dividir calumniando junto a Dios a los hermanos. Por eso una regla de oro en los ejercicios espirituales de San Ignacio es salvar al sujeto. ¿Cuánto nos equivocamos juzgando a los hermanos, verdad? Pero nos separa de mi mujer, de mi marido, de mis hijos, de mi comunidad, de mi parroquia, de mi iglesia. Me separa, calumniando. Luego no hay tanto. Son perros rabiosos. Es decir, qué importantísimo es esta realidad, ¿no? Y luego trata también de separarme y dividirme a mí personalmente. ¿Cómo me divide a mí la tentación? Pues tan sencillo como diciéndote que no vales para nada, que eres un desastre, que no vas a cambiar nunca, que tu vida no tiene solución, que te has creído tú. En el fondo esa es la división que nos hace, ¿no? Porque Dios nunca crea en nosotros basura. Dios crea humildad, pero la humildad es otra cosa. No tiene nada que ver con el complejo, o no tiene nada que ver con el hundimiento. Dios nunca hunde, nunca nos hunde. El hundimiento es propio del sello del diablo, que siempre es esa tentación, diabolus, el que divide la obra de Dios. Eso es clarísimo. ¿Cuál es la tentación? Vamos dando un paso más. En este caso, luego lo aplicaremos a los tres lugares, Getsemaní y la cruz, y terminamos. ¿Cuál sería, en este sentido, el tentador es el diablo, divide la obra de Dios? ¿Y cuál es la tentación? Siempre tiene
el sello de la mentira, la tentación. Es mentira. Por eso San Ignacio de Loyola en los ejercicios, como uno de los mejores psicólogos que ha habido en la historia, y por supuesto de los mejores, de los hombres místicos más grandes también y de los que ha tenido más sabiduría, San Ignacio de Loyola, decía que normalmente había que irse cuando tienes una tentación a lo diametralmente opuesto, porque el diablo siempre te miente, y si te dice que vas a acabar loco, vas a ser más cuerdo toda tu vida que nunca, y si te dice que tu vida no tiene solución, es que la tiene ya, la está teniendo ya, porque es lo diametralmente opuesto, dice San Ignacio, y es verdad. Esto es muy psicológico, pero también es muy de sabiduría cristiana y de espiritualidad. Entonces, desde esta realidad, ¿cuál es la tentación? Hemos visto al tentador, la tentación, y lo veremos, lo aplicaremos después a los demás lugares. Pues la tentación es tan sencilla como esta. Si eres hijo de Dios, una condicional, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, siempre la tentación siempre es algo que es verdadero, aunque lo ponga en condicional, pero lo que es falso es la conclusión, tremenda. O sea que porque yo sea hijo de Dios voy a tener que decir que estas piedras se conviertan en una paella para que yo pueda comer. ¿Hizo acaso Jesús algún milagro pensando en sí mismo? Nunca hizo un milagro pensando en sí mismo, en su beneficio, nunca. La tentación es eso. Parte de algo que parece que es verdadero. Si eres hijo de Dios, tírate del templo. Sí, que soy hijo de Dios. Y entonces te cogerán. Pero cuando Dios ha buscado el camino del triunfo, hoy Viernes Santo, elige el camino de la cruz. Elige el camino de la cruz, el camino de no brillar, el camino despreciado, deshecho de los hombres. Isaías 53, el siervo de Yahvé, que también ayer meditábamos, pero fue el que cargó con nuestros pecados cuando nosotros vivíamos errante. Algo que puede parecer, y esto te puede pasar a ti en tu vida. Hombre, como tú eres tan santo, o como eres tan bueno, o como eres tan humilde, o como eres cosas que son condicionales, no sabemos, pero él siempre... Pues di que estas piedras se convierten en pan. ¿O no tendrías que sufrir tanto? ¿Se ha muerto tu madre? Pues si eres muy de Dios, no tendrías que sufrir. ¿Cómo que no voy a sufrir? Si Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Si trabajas también apostólicamente, ¿por qué fracasas? Algo te falla, ¿o no? Porque a Jesús también le falló Judas y Pedro, y era la gracia increada que dice el Concilio de Trento, era Jesús. Por lo tanto, tenía que ser... pero tiene usted que tener en cuenta otras cosas, no solo la gracia, también tiene usted que tener en cuenta la libertad de la persona, el camino, la pedagogía de Dios, muchas cosas. Pero la tentación, el tentador y la tentación siempre es mentiroso y padre de la mentira. Por eso no tenga mucha relación con el diablo, no vale la pena, ni siquiera para despreciarlo, ni caso. No tengáis mucho caso, porque es mentiroso, no dice una verdad. Mentiroso y padre de la mentira. ¿Y cómo vence Jesús la tentación? Podemos estar aquí horas y horas meditando. ¿Cómo vence Jesús la tentación? Pues casi siempre con la palabra de Dios, siempre con la voluntad del Padre, siempre saliendo de su propio criterio. El discernimiento siempre es en todo lo de los ejercicios ignacianos, la segunda semana, buscar y hallar la voluntad de Dios. Decir, mire usted, yo... Por eso digo que no seamos... Papa Francisco se nota que tiene que haber tenido experiencias. Las últimas 3 o 4 veces que yo lo he escuchado en directo, me ha sorprendido mucho en el Ángelus, porque decían, no dialoguéis con el diablo, no hagáis caso, que es mentiroso. Es verdad. Porque a veces podemos tener nosotros unas empanadas mentales por esta realidad. Primer punto, tentador. Desierto, diablo. Todo lo que es gracia también es lugar de tentación. También tenemos que tenerlo claro esto. También tened claro, y esto es importantísimo para nuestra propia vida, que nos puede y que realmente muchas veces en nuestra vida, es que la tentación siempre trata de sacarnos de la voluntad de Dios. Y mirad, no olvidéis nunca, las tentaciones son muy sencillas y no son complicadas. Siempre el tentador busca 3 cosas, que es lo que busca el mundo, la realidad. Todo lo contrario de lo que buscaba Jesús. ¿Qué busca el mundo? El dinero,
Recordad a Judas en la pasión de Cristo. El poder, siempre el poder. Por eso dice Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Y por eso hemos puesto como icono de estas 3 charlas y de estas 3 reflexiones este inocente, que tiene unos ojos bellísimos para contemplar a Jesús, que está ahí a punto ya de ser crucificado, y que tiene los ojos de un sacerdote que fue después asesinado en un país complicadísimo actual que vive, y ese hombre está mirando con ojos de misericordia, y la iconógrafa ha querido plasmar esta imagen tan hermosa de Jesús, el inocente, entregado por el culpable que somos nosotros. Bueno, pues esto es un poco la clave, ¿no? ¿Cómo vence Jesús la tentación, el mundo, el demonio y la carne? ¿Cómo vence Jesús la tentación, sobre todo del dinero, el poder y el éxito? Pues presentándose como aquí: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Mirad, lo que está claro en la pasión de Cristo es que todo el mundo tiene miedo a Jesús. ¿Y por qué? Porque piensa que va a perder algo. Pilato, que va a perder el poder. Judas, que va a perder su dinero, tal. El otro, que va a perder su prestigio. El otro, que va a perder tal. Aquel, que va a perder no sé. Y es que eso es la historia de nuestra vida. Por eso Benedicto XVI, cuando llega, lo mismo que el Papa Juan Pablo II repetía hasta la saciedad: no tengáis miedo. Y fue la gran palabra del Papa Juan Pablo II, que muchas generaciones hemos nacido en ese contexto y hemos vivido con ese gozo de este hombre, de este santo. Pero Benedicto XVI, que tiene una intuición también fantástica en la historia de la Iglesia, como la tiene también el Papa Francisco, cada uno en su momento, porque cada papa es providencial en los planes de Dios, y el que nos toca es el mejor, porque es el que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿no? Pues Benedicto XVI te va a decir: Cristo no quita nada, y lo va a repetir hasta la saciedad. No quita nada, porque es el miedo que tiene la pasión y el miedo que tiene el hombre de nuestro tiempo. Es que me va a quitar la felicidad, me va a quitar la alegría, me va a quitar a mi familia, me va a quitar a mi mujer, me va a quitar esta cosa, me va a quitar. Mire usted, si Cristo no quita nada, Cristo solo da. Y si te quita algo es porque no vale la pena. No vale la pena. Y si vale la pena, lo volverás a recuperar. Pero eso es así, pero es la tentación que tienen y que se ve en ese contexto. La tentación te va a quitar. Hasta que yo superé esto en mi vida, a mí había 2 cosas que me encantaban siempre y me siguen gustando, pero ahora ya lo voy dejando porque no tengo tiempo: la música y el deporte, el fútbol sobre todo. Y cuando yo empiezo en mi vida, antes de incluso de irme al seminario, a plantearme seriamente el seguimiento de Jesús, están a las 2 grandes tentaciones. También formar una familia, porque es propio del corazón humano, ¿no? Y que le ha puesto el mismo Dios en ese corazón y en esa vocación. Pero sobre todo la música me encantaba, era un entusiasta. Y el deporte, el fútbol. De hecho, llegué a jugar una cierta categoría y una cierta importancia llegué a tener con 17 años. Pero llegó un momento en que lo tuve que dejar todo. Pero la idea para mí es esta, es decir, ¿por qué el enemigo tiene tanto interés en hacernos creer que Dios es el aguafiesta de la vida? El Papa Francisco, qué bonito, que vuelva la fiesta. Cuando ha hecho esa oración tan bonita del coronavirus, tiene esa expresión: que vuelva como en Caná la fiesta. Porque el cristianismo es una fiesta, es una alegría, un gozo, con sufrimiento, con dramatismo, pero como la misma vida humana. Pues claro que tiene muerte y vejez y coronavirus y enfermedades y fracasos y problemas y temas de paro y todas esas cosas, pues claro que forma parte de nuestra vida. Pero no solamente la de los cristianos, que también los demás, que yo sepa, también los ateos tienen cáncer, también los ateos tienen problemas, igual o más, porque como decía muy bien Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo, todo se puede padecer. Vamos a Getsemaní, el huerto de los olivos. El tentador, ahí no es el diablo. Aunque dice el texto, Lucas 22, que también Jesús iba como de costumbre a orar. De costumbre no será tan de costumbre, porque ¿cuántas veces subiría Jesús a Jerusalén en su vida? El israelita piadoso subía una vez al año. Jesús puede haber subido alguna vez más. Pero normalmente estaba Jesús en la Decápolis. La cosa empezó en Galilea, dice el texto del Evangelio. Siempre he contado que me impresionó mucho
hace 2 veranos estuve en Nazaret, estuve en Tierra Santa, en Nazaret, y coincidí, ya de obispo de Coria Cáceres, y coincidí con el gran teólogo Bruno Forte, que es arzobispo de una archidiócesis de Italia, ¿no? A mí Bruno Forte me había gustado mucho, además sabía que había dado ejercicios espirituales no hacía mucho al Papa Juan Pablo II, le dio ejercicios espirituales, siendo él un gran teólogo, ¿no? Y recuerdo que me comentaba cómo planteó los ejercicios al Papa Juan Pablo II, ¿no? Muy bonito, ¿no? Todo empezó desde Galilea, la Navidad, la cosa empezó en Galilea. Estamos subiendo a Jerusalén, ¿desde dónde? Desde Galilea. Va a morir Jesucristo y resucitar en Jerusalén, pero resucitado, y lo está explicando ahora preciosamente el Papa Francisco, ¿dónde nos convoca Jesús resucitado? Id a Galilea y me veréis. Galilea es el amor primero, donde está la gente, donde está la vida. Galilea es el descanso en el corazón, es después de la muerte y el sufrimiento encontrarse con el resucitado que te pregunta otra vez si me amas. Es Jesús que vuelve a tu vida, como la primavera vuelve después del invierno. En Getsemaní, ¿quién es el tentador? Y nos lo comentó una tarde que estuve con Bruno Forte hablamos de este tema. Bueno, ¿quién es el tentador? El tentador para mí aquí no es el diablo. Es, podríamos decir, la sensibilidad humana, la carne, que no es pecado, pero es la carne, la debilidad de la carne. Es nuestra. ¿Por qué esto? Porque dice Jesús, velad y orad para no caer en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Ves? La debilidad de la carne. Aquí es. La tentación está ahí, nuestra debilidad de la carne, nuestras tristezas, nuestros desalientos, nuestros hundimientos, es la debilidad de la carne. Velad y orad para no caer en tentación, es la debilidad de la carne. Y la tentación sigue teniendo el mismo esquema. Si Jesús es Dios, si es tal y cual, ¿por qué sufre? Mi alma se muere de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. A veces hay gente que tiene en su corazón el escándalo de pensar que lo que está sufriendo, lo mal que lo está pasando, si fuese un cristiano de verdad, si fuese maduro, pues si fuese maduro, más maduro que era Cristo, y tuvo sufrimiento y tuvo dolor y lloró y lo pasó mal. Nosotros no somos supermanes ni Rambos, gracias a Dios. Somos seres humanos que buscamos en todo la voluntad de Dios, pero que muchas veces en nuestro corazón vivimos tantas y tantas dificultades, ¿no? ¿Y cómo sale Jesús de la tentación? Igual, tentador, la sensibilidad de nuestra carne. La tentación, igual. Tentadores, dice preciosamente que le dejó el diablo para otra ocasión. Y ahí la ocasión va a ser Getsemaní y va a ser después la cruz. La gran tentación va a ser la cruz, vamos a ver también enseguida. ¿Y cómo vence Jesús la tentación? Pues otra vez lo mismo, como en el desierto y como en la cruz, buscando en todo la voluntad del Padre. Padre, en la oración, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Salimos de todas las tentaciones cuando nuestra cabezonería no nos queremos salir con la nuestra. Fijaros que en el fondo el pecado de Judas probablemente arranca de grandes decepciones que tiene Judas de Jesús. Y probablemente era porque Jesús en algún tema no se salió Judas con la suya. Y nos pasa a veces en el matrimonio, en la familia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia. Cuando no salimos con la nuestra, tenemos siempre ese corazón herido, ¿no? ¿Cómo se sale de la tentación? El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Cuando descubrimos que todo brota del amor del Padre. Y termino. Y la tentación en la cruz, la gran tentación de Jesús, porque en todo se dice que le dejó el diablo para otra ocasión. Aquí está clarísimo que es la mentalidad del mundo. La mundanidad que dice tanto el Papa Francisco, es la gran tentación. La gran tentación de Jesús en la cruz es la mundanidad, es la mundanidad. Y en esa mundanidad, ¿qué significa?
Pues que el tentador es la mente del mundo, aquellos que pasaban, que se baje de la cruz. Que se baje de la cruz y creeremos. Y yo le digo al Señor, en esta mañana de Viernes Santo, Señor, no te bajes por favor nunca de la cruz. No te bajes nunca de la cruz. Porque pienso en tantos miles de personas que están crucificados y no se pueden bajar de la cruz, enfermos, agonizantes, personas con dificultades, con escándalos en su corazón, pasándolo mal, con sufrimiento, con soledad. Señor, de verdad no te bajes de la cruz, porque hay tantos que no se pueden bajar de la cruz. Pero es la mentalidad del mundo, ¿veis? El poder aplasta a los enemigos, que es un poco lo que en el fondo está en nuestro corazón, ¿no? A veces tenemos nosotros más amor propio, mucho más que Cristo, ¿no? Porque queríamos ser nosotros salvadores de Cristo, como era Pedro, ¿no? Salvador de Cristo, mire usted. Y hasta que Pedro no descubra el crucificado, no descubre la verdadera imagen de Dios, que es el crucificado que va a resucitar y vive para siempre. Por lo tanto, la tentación es la mentalidad del mundo. Los que van a la cruz, bájate, todos los que están allí, los que pasan, los que le hacen burla, es la tentación. Que nos puede pasar a nosotros los cristianos hoy, que vamos siendo minorías, que muchas veces parece que no nos tienen en cuenta, y podemos tener como esa sensación tan importante. Pues podemos pedirle hoy de corazón al Señor. ¿Y cómo vence Jesús la tentación? Pues diciendo una y otra vez, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra vez vence la tentación con la confianza absoluta en la voluntad del Padre. Todo está cumplido, que en el fondo no es más que decir, he amado hasta el extremo. Esto es nuestra vida. He amado hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, veíamos ayer, los amó hasta el extremo. Pues esta tarde, si Dios quiere, a las 6, cuando nos veamos otra vez los que participéis en los oficios de la catedral, explicaremos la pasión según San Juan, las 3 claves que da San Juan. Pero aquí están las tentaciones, el mundo, el demonio y la carne. El tentador siempre es el mismo y la tentación siempre es la misma, en el fondo de una premisa aparentemente verdadera, luego se saca una conclusión falsa y solamente vencemos la tentación al mundo, al demonio y la carne cuando buscamos en todo la voluntad del Padre.